Suscríbete para apoyar nuestro canal de YouTube, por favor. Isaac vive en un barrio pobre de una ciudad africana, donde el polvo y la miseria forman parte del día a día de sus habitantes. Desde muy joven, aprende a luchar para sobrevivir. Su madre, una mujer frágil con el rostro marcado por la enfermedad, hace lo posible por mantenerlos vendiendo verduras en un pequeño puesto al borde del camino. A pesar de sus esfuerzos, el poco dinero que logra llevar a casa nunca es suficiente para cubrir sus necesidades. Cada noche, Isaac la ve acostarse con el estómago vacío, agotada tras una jornada de arduo trabajo. Su padre, un hombre al que nunca conoció, abandonó a la familia poco después de su nacimiento. Su madre a veces le contaba, con lágrimas en los ojos, cómo aquel hombre se fue con la excusa de buscar trabajo en otra ciudad, pero nunca regresó. El peso de ese abandono marca profundamente a Isaac, quien crece con un sentimiento de injusticia y rabia. En la escuela, Isaac hace todo lo posible por hacerse notar. Pero las burlas de sus compañeros, que se ríen de su pobreza y de su padre ausente, terminan transformándolo. Con cada insulto, una nueva capa de rabia se acumula en su corazón. A los 12 años, decide abandonar la escuela, convencido de que el mundo no tiene nada que ofrecerle. Sin la escuela para ocupar sus días, Isaac empieza a pasar más tiempo en las calles, observando a los jóvenes del barrio que siempre parecen tener dinero en los bolsillos. Le atrae su seguridad, la manera en que son respetados. Finalmente, se acerca a uno de los líderes de la banda, un tal Karim, un joven con apariencia de jefe, una sonrisa burlona y ojos que no inspiran confianza. Karim le hace unas preguntas, y aunque duda, Isaac decide dar el paso. Poco a poco, Isaac se integra en la banda, primero realizando pequeñas tareas, entregando paquetes, vigilando mientras otros robaban a transeúntes o pintaban grafitis en las paredes del barrio rival. Empieza a disfrutar de esta vida, de la adrenalina que le permite olvidar, por un instante, la miseria de su vida cotidiana. Cuanto más se adentra en este camino, más insensible se vuelve. Los valores que su madre le enseñó se desvanecen poco a poco, y se forja una nueva identidad, la de un joven dispuesto a todo por ganarse el respeto. A los 16 años, Isaac ya no es el niño tímido al que los demás maltrataban en la escuela. Ahora, es temido y respetado. Sus compañeros lo llaman el jefe, porque ha demostrado en varias ocasiones que no duda en pelear para defender su territorio. Pero a medida que sube de rango, asume más riesgos. Sus acciones se vuelven cada vez más audaces, y finalmente toma el mando de la banda cuando Karim es arrestado durante un robo. Una noche, después de un largo día de vagar, Karim propone un plan: robar una pequeña tienda que, según rumores, guarda fajos de billetes escondidos en una caja fuerte en la parte trasera. Sería su golpe más grande hasta ahora, y Isaac siente la emoción crecer. Sin embargo, una extraña sensación lo invade. Piensa en su madre, que lo espera en casa, acostada en su cama, con sus pulmones enfermos emitiendo ese silbido que lo atormenta cada noche. Pero la perspectiva de ganar mucho dinero es demasiado tentadora como para negarse. El día del asalto, Isaac y sus cómplices entran en la tienda al caer la noche. Todo marcha bien hasta que el dueño, que no debía estar allí, aparece desde la trastienda con una vieja escopeta. Preso del pánico, uno de los miembros de la banda dispara, y la bala alcanza al dueño en el hombro. El disparo resuena en la noche como una alarma, rompiendo el silencio pacífico del barrio dormido. Es el caos total. Los otros miembros de la banda salen corriendo, dejando a Isaac solo frente al hombre herido que grita de dolor. Aterrorizado, Isaac está a punto de huir también cuando siente una mano firme en su hombro. Se da la vuelta y ve a un policía, con una expresión severa, que lo inmoviliza antes de que tenga tiempo de reaccionar. Isaac es esposado, llevado a la fuerza en un coche de policía bajo la mirada de los habitantes que se habían reunido, despertados por el alboroto. Esa noche, Isaac entiende que su vida acaba de dar un giro. Durante su juicio, las pruebas son abrumadoras. No faltan testigos, y sus cómplices, ya en fuga, no pueden ser encontrados. Isaac carga solo con el peso del asalto fallido. La sentencia es inapelable: 15 años de prisión. Ve a su madre, sentada en la sala del tribunal, sacudida por sollozos silenciosos. De repente se siente como un niño perdido, y un sentimiento de arrepentimiento lo invade. Pero es demasiado tarde.
Las puertas de la prisión se cierran tras él, y por primera vez en su vida, Isaac está solo, verdaderamente solo. Sin banda, sin amigos, solo él enfrentando sus errores. Cada noche, piensa en la decisión que lo llevó hasta allí, en las elecciones que podría haber hecho de manera diferente. Pero lo que más le duele es recordar la mirada de su madre cuando fue condenado, esa mezcla de tristeza y decepción que nunca podrá borrar. Así comienza la nueva vida de Isaac, un hombre quebrado por sus errores, encerrado tras las rejas, meditando sobre el camino que eligió. Pero en el fondo de su ser, una pequeña luz de esperanza sigue brillando, porque sabe que aún puede cambiar, que puede encontrar una manera de redimirse, aunque el camino hacia la redención será largo y sinuoso. La puerta de la celda se cierra con un chirrido siniestro, dejando a Isaac solo en la penumbra, frente a la magnitud de sus errores. Las frías paredes de la prisión parecen cerrarse sobre él, como una bestia hambrienta que está a punto de devorarlo. Esa primera noche, no logra cerrar los ojos, invadido por el miedo, la ira y, sobre todo, la culpa. Los gritos de otros prisioneros resuenan en el pasillo, creando una atmósfera opresiva que le hiela la sangre. Los días pasan, luego las semanas, e Isaac se da cuenta de que está lejos del mundo de la calle que creyó dominar. Aquí, no es nadie. El respeto que ganó en su barrio no significa nada en este lugar, donde los códigos son diferentes y la ley del más fuerte se impone sin piedad. Pronto, se enfrenta a la dura realidad de la vida en prisión. Las pandillas que dominan el lugar intentan intimidarlo, reclutarlo, pero Isaac se niega a ceder. No quiere volver a ser el hombre que fue fuera, y se los deja claro. Una noche, mientras está acurrucado en un rincón de su celda, un viejo prisionero entra arrastrando los pies. Es un hombre delgado, con barba gris, que parece cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Lo mira largamente antes de lanzarle un viejo libro con la portada desgarrada. «Toma, tal vez te ayude a ver las cosas con claridad», murmura antes de acostarse en su cama improvisada y quedarse dormido. Intrigado, Isaac recoge el libro. No tiene nada más que hacer, así que lo abre. Ese libro de oraciones se convierte rápidamente en una escapatoria para Isaac. Cada palabra, cada frase parece resonar con su alma atormentada. Las primeras páginas hablan de perdón, redención y de la posibilidad de cambiar a pesar de los errores del pasado. Estas palabras golpean a Isaac en el corazón. Él, que siempre se ha visto como un ser perdido, indigno de redención, comienza a vislumbrar una esperanza. Cada día lee un poco más, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Los meses se convierten en años y, poco a poco, Isaac cambia. Los guardias notan su transformación. Donde antes se dejaba llevar por la ira, ahora es calmado y reflexivo. En lugar de involucrarse en disputas y peleas, Isaac prefiere pasar el tiempo leyendo, meditando o simplemente observando el cielo a través de los barrotes de su ventana. Aprende a controlar sus emociones, a no reaccionar ante las provocaciones, y esa actitud termina ganándole el respeto de otros prisioneros. Un día, mientras lee su libro en el patio de la prisión, el mismo viejo prisionero que le dio el libro se acerca a él. ¿Qué has encontrado ahí que te ha cambiado tanto, muchacho?, le pregunta. Isaac le sonríe, una sonrisa sincera que no había tenido en años. He encontrado una razón para tener esperanza, un sentido para mi vida. El hombre lo observa por un instante y luego se aleja sin decir una palabra, dejando a Isaac reflexionando sobre lo que acaba de decir. La rutina de la prisión se vuelve más soportable. Isaac se involucra en actividades que le permiten sentirse útil, se une a un grupo de prisioneros que estudian la espiritualidad, ayuda a repartir las comidas y escucha las historias de otros presos. Se convierte en una especie de guía para aquellos que, como él, buscan darle sentido a su existencia en este lugar oscuro y desesperanzador. Un día, un joven prisionero, apenas de 18 años, es colocado en la celda de Isaac. El chico está asustado, rebelde y se niega a hablar. Isaac reconoce en él la misma mirada de rabia y desesperación que él mismo tenía al llegar. En lugar de ignorarlo, Isaac decide ayudarlo. «Sabes, yo era como tú», le confiesa una noche. «Pensaba que el mundo me había dado la espalda, que ya no tenía ninguna oportunidad. Pero la verdad es que el cambio viene desde adentro. Nadie puede salvarte, excepto tú mismo». El joven permanece en silencio,
pero Isaac sabe que sus palabras han tenido un impacto. Poco a poco, el chico comienza a abrirse, a compartir sus miedos, sus arrepentimientos, e Isaac lo escucha sin juzgar. Ve en él una oportunidad de redimir sus propios errores, de transmitir un mensaje de esperanza a alguien que, como él, había caído en la oscuridad. Los años pasan, e Isaac termina convirtiéndose en un prisionero ejemplar. Los guardias lo respetan, y otros prisioneros vienen a hablar con él, buscando consejo, una escucha atenta. Isaac siente que finalmente ha encontrado su lugar en este mundo, aunque ese mundo esté hecho de muros y alambre de púas. Su libro de oraciones, ya desgastado por el tiempo, nunca lo abandona. Cada mañana lo lee, y cada noche se duerme recordando las palabras que lo han guiado. Un día, mientras lee tranquilamente, un guardia se le acerca. Isaac, has recibido una carta, le dice mientras le entrega un sobre amarillento. Con manos temblorosas, Isaac abre el sobre y descubre una carta de su madre. Ella le escribe que, a pesar de sus errores, nunca ha dejado de rezar por él, que está orgullosa del hombre en el que se está convirtiendo y que espera algún día poder verlo libre y transformado. Las lágrimas corren por las mejillas de Isaac mientras lee la carta de su madre. Es en ese preciso momento cuando se da cuenta de que el perdón que busca no es solo el de Dios o el de los demás, sino el que debe darse a sí mismo. Ha pasado años huyendo de sus errores, escondiéndose detrás de la ira y la violencia, pero hoy comprende que tiene el poder de liberarse de sus propias cadenas. Al final de su condena, después de largos años de introspección y transformación, Isaac finalmente está listo para enfrentarse al mundo exterior. Ha cambiado, ya no es el joven delincuente que aterrorizaba su barrio, sino un hombre en paz, un hombre en busca de redención. Cuando cruza las puertas de la prisión por última vez, el viejo prisionero que le había dado el libro lo espera, con una triste sonrisa en los labios. Recuerda, muchacho, la libertad es algo más que una cuestión de muros y barrotes. Isaac asiente, con el corazón liviano, listo para enfrentar los desafíos que lo esperan, decidido a no volver nunca a las sombras que ha dejado atrás. Isaac finalmente cruza las puertas de la prisión después de largos años de encierro. Inhala profundamente el aire de libertad, pero al mismo tiempo siente el peso de su pasado sobre sus hombros. Las personas que cruzan su mirada en la calle desvían los ojos, como si pudieran adivinar su historia a través de las cicatrices en su rostro. Se encuentra solo, sin dinero, sin amigos y sin un plan claro para el futuro. Todo lo que sabe es que nunca quiere volver a los errores de su vida anterior. Isaac comienza su largo camino de reintegración, pero pronto se enfrenta a la dura realidad del mundo exterior. Su historial criminal, lleno de errores de juventud, es un obstáculo insuperable. Cada vez que llena un formulario de solicitud, cada vez que un empleador ve su pasado, la respuesta es la misma: lo sentimos, pero no podemos contratarlo. A pesar de su nueva determinación de seguir el camino correcto, la sociedad le niega una segunda oportunidad. Durante semanas, vaga por la ciudad buscando trabajo, pero los rechazos se acumulan. Isaac empieza a perder la esperanza. Los recuerdos de sus años en prisión lo atormentan, y teme que su única opción sea volver a la delincuencia para sobrevivir. Una noche, agotado y sin un lugar donde ir, se sienta en los escalones de una iglesia, con la cabeza entre las manos y las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Mientras está allí, desesperado, escucha una voz suave: «Hijo mío, ¿estás perdido?». Isaac levanta la vista y ve a un hombre de edad madura, vestido con una larga túnica blanca, que lo mira con benevolencia. «Sí, padre, estoy perdido», murmura Isaac, con la voz quebrada por la emoción. El hombre se acerca y se sienta junto a él. «¿Por qué no entras? Quizás aquí encuentres lo que estás buscando». Isaac sigue al pastor al interior de la iglesia. Es un lugar pacífico, bañado por la luz de las velas que bailan suavemente en la oscuridad. Durante horas, conversan, e Isaac cuenta su historia, sus errores, su búsqueda de redención y su deseo de ser un hombre mejor. El pastor lo escucha en silencio, asintiendo de vez en cuando. Finalmente, coloca una mano reconfortante en el hombro de Isaac. «Dios nunca abandona a aquellos que buscan sinceramente cambiar», dice. «Si quieres una nueva oportunidad, puedo ofrecerte un camino. Pero requerirá paciencia, humildad y mucho trabajo. ¿Estás dispuesto a seguirlo?». El pastor le propone entonces seguir una formación para convertirse en hombre de fe.
Es una oportunidad que Isaac jamás habría imaginado, y acepta con gratitud, con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, comienza su formación. Aprende las sagradas escrituras, los rituales, las oraciones, pero más allá de eso, aprende humildad, paciencia y compasión. Cada mañana se levanta al amanecer para rezar, luego pasa sus días estudiando, escuchando las palabras de sabiduría del pastor y ayudando en las tareas cotidianas de la iglesia. Al principio, algunos miembros de la congregación desconfían de él, sabiendo sobre su pasado. Isaac siente sus miradas de juicio e inquietud, pero no se deja desanimar. Continúa trabajando duro, demostrando día tras día que es un hombre cambiado. Una mañana, ayuda a una anciana a subir las escaleras de la iglesia, cargando su pesado canasto de frutas. Otro día, consuela a un niño que ha perdido a su perro. Poco a poco, los feligreses empiezan a verlo no como un excriminal, sino como un hombre profundamente tocado por la gracia divina, un hombre que busca sinceramente redimir sus errores. Los meses se convierten en años, e Isaac progresa en su formación. Ya no cuenta las noches en vela leyendo la Biblia ni los largos días de oración y meditación. Finalmente, después de 3 años de dedicación total, Isaac obtiene su título de pastor. El día de la ceremonia, llora de alegría, sintiendo que finalmente ha encontrado su camino. Poco después, Isaac comienza a trabajar en la iglesia que lo acogió. Organiza sesiones de oración, da sermones y apoya a los fieles que buscan consuelo y orientación. Cada semana ahorra una pequeña parte de su salario, decidido a cumplir un sueño que ha crecido en él desde que encontró la fe, fundar su propia iglesia. Después de años de esfuerzo y ahorro, Isaac finalmente logra reunir suficiente dinero para alquilar un pequeño local en un barrio popular de la ciudad. Es un edificio modesto, con paredes desgastadas y un techo con goteras, pero para Isaac es un verdadero santuario. Pasa días renovando el lugar, pintando las paredes, instalando bancos improvisados y construyendo un pequeño púlpito con tablas de madera recicladas. El primer domingo, abre las puertas de su nueva iglesia con el corazón palpitante. Para su sorpresa, una decena de personas acuden a escuchar su sermón. Isaac habla con pasión, compartiendo su historia, sus errores y la forma en que la fe lo salvó. Las palabras que pronuncia resuenan profundamente en el alma de quienes lo escuchan, y poco a poco, los bancos se llenan semana tras semana. Un año después, la iglesia de Isaac se ha convertido en un verdadero refugio para las almas perdidas. Personas de toda la ciudad vienen a escuchar sus sermones, atraídas por la sinceridad y la pasión que emanan de este hombre que predica con todo su corazón. Organiza vigilias de oración, sesiones de meditación e incluso colectas para ayudar a los más necesitados del barrio. Su iglesia se convierte en un lugar de encuentro, amor y esperanza. Pero a pesar de este éxito, Isaac no deja que el orgullo lo domine. Nunca olvida de dónde viene y continúa trabajando sin descanso para ayudar a su comunidad. Cada noche, después de los servicios, se queda hasta tarde en la iglesia, rezando solo a la luz de las velas, pidiendo a Dios que lo guíe por el buen camino y lo proteja de las tentaciones del pasado. El sol comienza a salir sobre la ciudad mientras Isaac está de pie frente a su iglesia, observando los primeros rayos iluminar el edificio. Es una mañana ordinaria, pero para él, cada día en este lugar es un milagro. Recuerda los días oscuros en los que no veía ninguna salida, los momentos de desesperación que lo llevaban a cuestionar el sentido de su vida. Pero hoy, es un hombre transformado, y su iglesia, su obra, se convierte cada vez más en el corazón palpitante de la comunidad. Desde el principio, Isaac quiso que su iglesia fuera un refugio, un lugar donde cada persona pudiera encontrar paz, consuelo y orientación. Ha construido un pequeño equipo de fieles que lo ayudan a gestionar las diferentes actividades de la iglesia. Juntos organizan distribuciones de alimentos para los más necesitados, imparten clases de alfabetización para adultos y ofrecen sesiones de apoyo para los jóvenes en dificultad. Isaac se asegura de que la iglesia esté abierta para todos, sin importar su pasado o situación. La popularidad de la iglesia crece rápidamente, y el carisma natural de Isaac juega un papel fundamental en ello. No se limita a predicar, cuenta historias, experiencias personales que tocan el corazón de sus fieles. No duda en hablar de su propio recorrido, de sus errores, de su redención, y eso es lo que hace que sus sermones sean tan poderosos. No predica como un hombre perfecto, sino como un hombre roto que encontró la luz. Esta autenticidad,
Este deseo de compartir su verdad resuena profundamente en la gente. Los domingos, la iglesia está llena a rebosar. Los fieles se acomodan en los bancos, algunos incluso se sientan en el suelo, con los ojos fijos en Isaac. Él se coloca frente a ellos, vestido con su sencilla túnica de pastor, y comienza a hablar. Su voz es suave pero firme, cargada de emoción. Cada palabra que pronuncia está impregnada de una profunda convicción, y las personas no pueden evitar absorber sus palabras. Isaac utiliza metáforas, parábolas y pasajes bíblicos que relaciona con la vida cotidiana de sus fieles, y los lleva en un viaje espiritual que los impulsa a reflexionar, a cuestionarse a sí mismos. Cada uno de nosotros tiene una carga que llevar, dice un día. Pero esa carga no es un castigo. Está ahí para recordarnos que tenemos la fuerza para levantarnos, que tenemos la fuerza para cambiar. Yo he llevado la carga de mis errores, de mis decisiones, y hoy, llevo una carga aún mayor, la de guiar a cada uno de ustedes hacia la luz. Susurrados de aprobación se elevan entre la congregación. Los rostros de sus fieles, iluminados por las velas de la iglesia, reflejan esperanza, gratitud y la fe que Isaac ha logrado reavivar en ellos. Pero no son solo sus sermones los que atraen a las multitudes. Isaac tiene el don de crear una atmósfera única en sus vigilias de oración, organizadas cada martes por la noche. Estas noches se convierten rápidamente en un evento esencial para los habitantes del barrio y más allá. Gente de lejos viene a experimentar estos momentos de compartir y recogimiento. Durante estas vigilias, Isaac usa la música para tocar los corazones de sus fieles. Los cantos religiosos resuenan en la iglesia, y no es raro que la congregación se levante, con los brazos extendidos hacia el cielo, los ojos cerrados, dejándose llevar por la emoción. Isaac sabe que estos momentos son más que una simple oración, son una forma de liberar sus dolores, sus angustias, y sentirse conectados con algo más grande. Cada martes por la noche, él desciende del altar, se mezcla con la multitud, coloca sus manos en los hombros de las personas, los mira a los ojos y les habla con una sinceridad desarmante. Siento tu dolor, le dice una noche a una mujer que lloraba. Sé que llevas una carga inmensa, pero quiero que sepas que no estás sola. Estamos todos aquí para apoyarnos, para elevarnos los unos a los otros. El boca a boca hace su efecto, y pronto, la iglesia se queda pequeña para acoger a todos los fieles que quieren asistir a las vigilias de oración. Decenas de personas se quedan afuera, escuchando los cantos y las palabras de Isaac a través de las ventanas abiertas. Los medios locales comienzan a hablar de este pastor carismático que atrae a multitudes cada semana, y Isaac empieza a ganar notoriedad. A pesar de esta creciente popularidad, Isaac permanece humilde. Sabe que el éxito de su iglesia no le pertenece, que él es solo un instrumento al servicio de una causa mayor. Rechaza las donaciones exorbitantes que algunos desean hacer a la iglesia, prefiriendo que el dinero se use para ayudar a los más pobres y necesitados. Visita regularmente los barrios más desfavorecidos, distribuyendo alimentos y escuchando las historias de aquellos a quienes la sociedad ha olvidado. Sé lo que es ser rechazado, les dice. Pero mientras yo esté aquí, nunca estarán solos. Esta actitud inspira un profundo respeto, y los fieles de la iglesia también se movilizan. Crean grupos de voluntarios, organizan recolectas, distribuciones de ropa, talleres de educación. La iglesia de Isaac ya no es solo un lugar de oración, sino un verdadero centro comunitario, un lugar donde todos pueden encontrar su sitio, sin importar de dónde vengan o lo que hayan vivido. Un día, mientras está solo en su oficina, Isaac recibe la visita de un joven. Tímido, dudoso, el chico finalmente confiesa que ha oído hablar de la iglesia y que busca cambiar su vida, que quiere escapar de la violencia y de las malas influencias que lo rodean. Isaac lo observa largamente, reconociendo en él al joven perdido que él mismo fue alguna vez. Ya has dado el primer paso, le dice sonriendo. Ahora déjame ayudarte a dar los siguientes. Este evento marca un punto de inflexión en la vida de Isaac. Se da cuenta de que su papel va más allá del de un simple predicador. Se ha convertido en un guía, un mentor, una figura de autoridad positiva para cientos de personas que, como él alguna vez, buscan una salida, una manera de reconstruirse. Pero en el silencio de sus pensamientos, Isaac a veces se pregunta cuánto tiempo podrá mantener este frágil equilibrio entre su deseo de hacer el bien y las tentaciones que comienzan a surgir a medida que su influencia crece.
A medida que la notoriedad de Isaac sigue creciendo, comienza a atraer la atención de personas influyentes, políticos, empresarios que ven en él un posible aliado. Pero Isaac permanece fiel a sus principios. Rechaza asociarse con quienes buscan utilizar su iglesia para fines personales o políticos. Su objetivo es claro, quiere guiar almas, no dejarse corromper por el poder. Sin embargo, sabe que el camino que le espera estará lleno de obstáculos, que cuanto más suba en los peldaños de la notoriedad, más numerosas serán las tentaciones y las pruebas. Pero por ahora, Isaac saborea cada momento, cada sonrisa que ve en los rostros de sus fieles, cada testimonio de aquellos a quienes ha ayudado a encontrar un sentido a sus vidas. Y, en el silencio de su oficina, frente al altar de su iglesia, se arrodilla y reza, pidiendo a Dios que le dé la fuerza para seguir guiando a su rebaño, sin desviarse nunca del camino de la verdad. El éxito creciente de la iglesia de Isaac debería haber sido una fuente de satisfacción y orgullo, pero comenzó a sentir un vacío, una falta que no lograba llenar. La multitud que lo seguía ciegamente, los elogios constantes, las ofrendas que se acumulaban cada semana, todo eso terminó por alejarlo del camino que había jurado seguir. Sin darse cuenta, Isaac se encontró poco a poco atrapado por el orgullo, el mismo orgullo que lo había llevado a tomar decisiones lamentables en su juventud. Con el número creciente de fieles, Isaac comenzó a organizar cada vez más reuniones para planificar las vigilias de oración. Al principio, estas reuniones eran encuentros simples con los miembros más comprometidos de la iglesia, momentos de preparación y recogimiento. Pero, poco a poco, comenzó a invitar a más mujeres, bajo el pretexto de que necesitaba su ayuda para organizar las noches de oración. Estas mujeres, a menudo impresionadas por su carisma y su capacidad de escucharlas, sentían una profunda admiración por Isaac, y recibir una invitación a su casa era considerado un honor. Una noche, una joven llamada Lucía, fiel de la iglesia desde sus comienzos, fue a casa de Isaac para ayudarlo a organizar la vigilia de oración del día siguiente. Lucía era una mujer reservada, piadosa, que veía en Isaac un modelo de fe y sabiduría. No se esperaba lo que sucedería esa noche. Mientras trabajaban lado a lado, Isaac comenzó a hablarle de temas más personales, de la soledad que a veces sentía a pesar de estar rodeado de personas. Le confesó aspectos de su vida que nunca antes había compartido, creando una atmósfera de confianza e intimidad. «Sabes, Lucía, a veces me pregunto si alguien puede realmente entender lo que siento», murmuró Isaac acercándose a ella, su mirada fija en la suya. Lucía, desestabilizada por esta proximidad repentina, intentó retroceder, pero Isaac le tomó suavemente la mano. «No te preocupes, soy solo un hombre como tú, en busca de amor y consuelo». Esa noche, a pesar de sus dudas y de las voces en su cabeza que le gritaban que se fuera, Lucía sucumbió a los avances del hombre que tanto admiraba. Al día siguiente, al despertar en su casa, Lucía se sintió invadida por un profundo sentimiento de culpa. Había traicionado su fe, a su esposo y todo en lo que creía al ceder a los encantos del pastor. Decidió no contarle a nadie, con la esperanza de que quedara en secreto. Pero Isaac, que ya había probado la tentación, no estaba listo para detenerse. En las semanas siguientes, comenzó a repetir el mismo patrón. Invitaba a otras mujeres, atrayéndolas con sus palabras, su dulzura y la forma en que les hacía creer que eran especiales. Cada vez, creaba una atmósfera de intimidad, mostrándose vulnerable, compartiendo secretos sobre sus propias dudas y debilidades. Las mujeres se sentían privilegiadas de compartir esos momentos con un hombre tan carismático y respetado, y poco a poco, Isaac las hacía sucumbir a sus avances. Entre estas mujeres estaba Jenny, una mujer casada de 32 años, conocida por su devoción y su implicación en la iglesia. Siempre era la primera en llegar a las vigilias de oración y la última en irse, asegurándose de que todo estuviera en orden. Una noche, después de una vigilia particularmente intensa, Isaac la invitó a quedarse un poco más para ayudarlo a ordenar. Ella aceptó, halagada de que la considerara una persona de confianza. «Jenny, eres realmente alguien especial», le dijo él, con una sonrisa misteriosa en los labios. «A veces me pregunto qué haría sin ti». Esas palabras resonaron en la mente de Jenny. Su esposo, a menudo ausente por su trabajo, no le decía cosas así desde hacía años. Esa atención inesperada la tocó profundamente, y esa noche, Jenny se quedó mucho más tiempo del previsto en casa de Isaac. Mientras estaban sentados en el sofá,
Hablando de la última vigilia de oración, Isaac comenzó a hablar de sus propios miedos e inseguridades. A veces me pregunto si realmente estoy a la altura de lo que la gente espera de mí, confesó, bajando la mirada como si buscara consuelo. Jenny, conmovida por su vulnerabilidad, puso su mano sobre la de él. Eres un hombre bueno, Isaac. Has ayudado a tantas personas. En ese momento, Isaac aprovechó la oportunidad. Se acercó a ella, suavemente, y murmuró, ¿pero quién me ayuda a mí, Jenny? Las palabras estaban cuidadosamente escogidas, su voz llena de una falsa fragilidad. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la besó. Jenny, sorprendida al principio, sucumbió a la tentación, convencida de que ese momento de intimidad era una respuesta divina a sus propias oraciones de consuelo. Así, comenzó una relación secreta entre ellos, un secreto compartido entre las paredes de la casa de Isaac. Cada vez que dejaba su casa para regresar a la suya, Jenny sentía una mezcla de vergüenza y culpa, pero también una extraña sensación de euforia. Isaac, por su parte, continuaba invitando a otras mujeres, repitiendo incesantemente el mismo esquema. La trampa de la tentación se había cerrado sobre él, y Isaac se dejaba llevar por un torbellino de deseo y poder. Cuantas más mujeres seducía, más invencible se sentía, convencido de que su posición de pastor lo colocaba por encima de las leyes y los juicios humanos. En cada sermón, predicaba sobre la moral, la fe y la fidelidad, mientras llevaba una doble vida que lo consumía por dentro. Isaac justificaba sus actos diciéndose que hacía felices a esas mujeres, que las ayudaba a sentirse importantes. Dios nos guía a todos de maneras diferentes, les decía a algunas de ellas cuando dudaban en ceder a sus avances. Quizás Él nos ha reunido. Estas palabras, pronunciadas con tal carisma y convicción, terminaban por convencer incluso a las más reacias. Sin embargo, en el fondo, Isaac sentía que algo no estaba bien. A veces, en plena noche, se despertaba sobresaltado, con el pecho oprimido, como si un peso enorme lo aplastara. Pero en lugar de detenerse, se hundía más en esta espiral. La emoción de lo prohibido, la adrenalina de sus encuentros secretos, todo eso se volvió una droga de la que ya no podía prescindir. Poco a poco, los rumores comenzaron a circular en la iglesia. Algunas mujeres se confesaban con amigas, familiares, buscando consejos o explicaciones sobre lo que vivían. Estaban divididas entre su fe y la relación que habían desarrollado con el pastor. Él me dijo que Dios lo guió hacia mí, confió Jenny a una amiga. Que era nuestro destino. Pero las dudas crecían. Las mujeres se daban cuenta de que no eran las únicas en recibir esas atenciones especiales de parte de Isaac. Finalmente, surgió el rumor de que Isaac había tenido relaciones íntimas con varias miembros de la congregación. Al principio, nadie quería creerlo. ¿Cómo podía un hombre de Dios, un guía espiritual tan carismático y amable, comportarse de esa manera? Fue entonces cuando algunas de las mujeres, sintiéndose traicionadas, comenzaron a hablar entre ellas. Jenny, quien siempre había creído ser la única en compartir ese vínculo especial con el pastor, descubrió con horror que no era más que una entre muchas. La revelación fue devastadora. Comprendió que Isaac solo las veía como instrumentos para satisfacer sus deseos, que no era el hombre puro y espiritual que había imaginado. Una mañana de domingo, Jenny tomó la decisión de confrontar a Isaac. Se presentó en la puerta de su oficina, con las manos temblorosas, pero decidida. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué jugaste con nuestras vidas, con nuestros corazones? Isaac, sorprendido, intentó justificarse. Jenny, no entiendes. Tengo necesidades, deseos. Soy solo un hombre, dijo, esperando que su encanto fuera suficiente para calmarla. Pero esta vez, Jenny ya no era ingenua. Has usado la fe de esas mujeres para tu propio placer, Isaac. Has traicionado todo lo que predicas. Por primera vez en mucho tiempo, Isaac sintió un destello de vergüenza. Pero en lugar de detenerse, se convenció de que todo era solo una prueba que Dios le había puesto para fortalecer su fe. Quizás Dios quiere que pase por esta tentación para salir más fuerte, pensó. Pero la verdad era mucho más oscura, Isaac había perdido el control. Ya no veía la diferencia entre el bien y el mal, cegado por la ilusión de su propio poder. Y,
sin saberlo, se acercaba peligrosamente al precipicio que lo haría caer, un abismo cavado por su propia avaricia y mentiras. Los primeros rumores comenzaron como un leve murmullo, apenas perceptible, algo que muchos eligieron ignorar, sin querer creer que su pastor, el hombre de Dios en quien tanto confiaban, podía ser capaz de engañar. Pero poco a poco, ese murmullo se transformó en un susurro persistente, luego en conversaciones en voz baja que recorrían los bancos de la iglesia. Jenny fue la primera en romper el silencio. Tras descubrir que otras mujeres también habían cedido a las insinuaciones de Isaac, se confesó con su amiga Fatou, una mujer tranquila y discreta que siempre había estado muy involucrada en las actividades de la iglesia. Al principio, Fatou escuchó en silencio, impactada por lo que oía. «No entiendo», murmuró. «¿Cómo puede un hombre de Dios comportarse así?» Pero a medida que Jenny continuaba relatando su historia, Fatou comenzó a sentir una extraña incomodidad. Ella también había tenido momentos de cercanía con Isaac, momentos en los que él le decía cuán especial era, cuánto la necesitaba. Pero siempre había apartado esos pensamientos, diciéndose que era simplemente la atención bien intencionada de un pastor hacia sus fieles. Solo ahora, al escuchar a Jenny, entendía la realidad. Las confesiones entre las dos mujeres fueron el comienzo de una cadena de revelaciones. Jenny, decidida a descubrir la verdad, comenzó a hablar con otras mujeres de la iglesia. Al principio, algunas se mostraron reacias, pero cuando comprendieron que no eran las únicas que habían sido seducidas por Isaac, las lenguas se soltaron. Pronto fueron varias las que compartieron historias similares, invitaciones nocturnas a la casa del pastor, conversaciones que se convertían en confesiones íntimas. Momentos de cercanía que superaban los límites de lo que un hombre de Dios debía ofrecer. Cada testimonio añadía una pieza a ese oscuro rompecabezas, y la realidad que emergía era mucho más sombría de lo que podrían haber imaginado. Isaac no era solo un pastor, se había convertido en un depredador, utilizando su posición de autoridad y su conocimiento de la fe para manipular y seducir a mujeres que buscaban consuelo y apoyo. Mientras tanto, los esposos de las mujeres comenzaban a notar cambios en el comportamiento de sus esposas. Algunas se habían vuelto distantes, otras más nerviosas, evitando las conversaciones sobre la iglesia o sobre el propio Isaac. Cuando uno de los esposos, Pierre, preguntó a su esposa Ava sobre su relación con el pastor, ella bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «No es nada», murmuró. «Es solo que es muy atento con nosotras». Pero Pierre no quedó convencido. Una noche, en una reunión entre hombres de la iglesia, decidió compartir sus dudas. «No sé qué piensan ustedes, pero hay algo extraño pasando. Mi esposa parece tan diferente últimamente. Habla todo el tiempo de Isaac, como si fuera la única persona que pudiera ayudarla». Sus amigos lo escucharon atentamente, y pronto otros esposos comenzaron a compartir sus propias observaciones. «Mi esposa también pasa mucho tiempo en la iglesia estos días», añadió otro hombre. «Dice que es para ayudar a preparar las vigilias de oración, pero, no sé, hay algo que no me cuadra». Estas discusiones, hasta entonces discretas, comenzaron a sembrar la semilla de la desconfianza. Los hombres decidieron observar más de cerca a sus esposas, esperando que sus sospechas fueran solo fruto de su imaginación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los comportamientos sospechosos se acumulaban. Una noche, Pierre decidió seguir a Ava cuando ella dijo que iría a una reunión de preparación en casa de Isaac. Oculto en la oscuridad, la vio llamar a la puerta del pastor y entrar. Esperó, con el corazón latiéndole a toda velocidad, durante lo que parecieron horas, hasta verla salir, visiblemente afectada. Cuando regresó a casa, Pierre no pudo evitar hacerle preguntas. «¿Qué hacías allí?», le preguntó con voz temblorosa. Ava, incapaz de mentir más, se derrumbó en lágrimas. «No quería, Pierre. Te juro que no quería», fue en ese momento cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Poco a poco, los esposos comenzaron a confrontar a sus esposas, y todos los relatos coincidían: citas en casa del pastor, insinuaciones, momentos de intimidad robados. La rabia comenzó a crecer entre los hombres, una rabia sorda, ardiente, que estaba a punto de estallar. Mientras tanto, Isaac continuaba predicando cada domingo, sin sospechar que su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. No imaginaba que las mujeres que había seducido estaban revelando sus secretos,
ni que los esposos que veía cada semana comenzaban a unirse, compartiendo la misma traición. Un día, Fatou decidió que ya no podía guardar ese secreto. Se dirigió a la iglesia en plena semana, buscando hablar con Isaac en privado. «Pastor, necesito hablar con usted», comenzó, con la voz temblorosa. Pero cuando vio la expresión en su rostro, esa mirada que parecía decir «yo controlo todo, no puedes hacer nada contra mí», comprendió que el hombre que una vez admiró ya no era el mismo. «¿Por qué hizo esto?», le preguntó, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué se aprovechó de nosotras, de nuestra fe?». Isaac permaneció en silencio un largo rato, luego se encogió de hombros. «No entiendes», dijo simplemente. «Es la voluntad de Dios». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Fatou salió de la iglesia, con el corazón roto, pero decidida a no permitir que ese hombre destruyera la vida de sus hermanas. Esa misma noche, reunió a las mujeres de la iglesia y les propuso contar toda la verdad a sus esposos y dejar de guardar silencio. «Ya no podemos seguir dejándolo actuar así», declaró con voz firme. «Usó nuestra fe contra nosotras, traicionó nuestra confianza. Debemos decir la verdad, sin importar las consecuencias». Las mujeres, al principio dudosas, terminaron aceptando. Sabían que eso significaba romper el silencio, enfrentar la vergüenza y las críticas, pero también comprendían que era la única forma de poner fin al reinado de Isaac. Y así, las semillas de la rebelión fueron sembradas. Las mujeres decidieron revelar la verdad a sus esposos un domingo por la mañana, frente a toda la congregación, para que nadie pudiera ignorar la realidad. Mientras tanto, Isaac seguía predicando, inconsciente del lazo que lentamente se cerraba alrededor de él, convencido de que seguiría siendo intocable, cegado por su propio orgullo. El domingo tan esperado finalmente llegó. La iglesia, como de costumbre, estaba llena de fieles que habían acudido para escuchar el sermón de Isaac, sin sospechar el drama que se desataría ante sus ojos. Las mujeres que habían sido víctimas de sus manipulaciones estaban allí, sentadas en la primera fila, con el corazón latiéndoles a toda velocidad. Sus esposos estaban a su lado, con miradas duras, decididos a confrontar al pastor frente a toda la congregación. Isaac, vestido con su túnica blanca, subió al estrado con su sonrisa habitual. Saludó a la congregación y comenzó su sermón. Pero esta vez, sus palabras parecían vacías, desprovistas de la convicción que solía cautivar a su audiencia. Las mujeres intercambiaron miradas, y de repente, una de ellas, Fatou, se levantó, interrumpiendo el discurso del pastor. «Basta», dijo con una voz fuerte que resonó en toda la iglesia. Los murmullos se levantaron entre la congregación, sorprendida por esta interrupción inesperada. «Tenemos algo que decir, y ya no vamos a callar». Isaac se detuvo, sorprendido, e intentó retomar el control. «Por favor, siéntese, hermana, hablaremos de esto después del culto», dijo con un tono suave pero autoritario. Pero Fatou no se dejó intimidar. «No, Isaac. Vamos a hablar ahora». Entonces se dirigió a la congregación. «Durante meses, este hombre, a quien todos hemos llamado pastor, ha abusado de su poder, manipulando a las mujeres de esta iglesia, convenciéndonos de que actuaba según la voluntad de Dios». Se instaló un silencio pesado en la sala, lleno de tensión. Los fieles escuchaban, con los ojos abiertos de par en par, algunos negando con la cabeza, sin querer creer lo que oían. Pero las mujeres, una a una, comenzaron a levantarse, confirmando las palabras de Fatou. Jenny tomó la palabra, con la mirada fija en Isaac. «Él me dijo que era una prueba de mi fe, que Dios nos había elegido para esta misión especial. Le creí, quería creer que era especial, pero era una mentira». El rostro de Isaac palideció. «Eso es mentira», gritó, tratando de acallar sus voces. «Te están hablando bajo la influencia del diablo». Pero en ese momento, uno de los esposos, Pierre, se adelantó y lo enfrentó. «¿Es también obra del diablo que mi esposa esté embarazada de ti? ¿Es también la voluntad de Dios, pastor?». Esas palabras cayeron como una bomba en la iglesia. La congregación estalló en gritos de sorpresa, y Isaac, sintiendo que el suelo se le desmoronaba bajo los pies, intentó escapar por la parte trasera del escenario. Pero la policía, avisada de antemano, ya estaba allí, esperando este momento para intervenir. Los oficiales se acercaron,
y uno de ellos anunció con voz firme: Isaac, está usted bajo arresto por abuso de confianza, manipulación y explotación de personas vulnerables. Isaac fue esposado frente a sus fieles. El hombre que alguna vez predicó la palabra de Dios ahora reducido a un criminal, expuesto en toda su vergüenza. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras murmuraba, como para sí mismo: esto no debía terminar así. Esto no debía terminar así. Al día siguiente, la noticia del escándalo estalló en toda la ciudad. Los periódicos, los canales de televisión y las redes sociales se apoderaron del caso, transformando a Isaac en un símbolo de traición e hipocresía religiosa. El pastor caído, tituló uno de los principales diarios, con una foto de Isaac esposado, la cabeza baja, rodeado de policías. La historia se convirtió en el tema de conversación principal en los hogares, los mercados y los lugares de trabajo. La gente se preguntaba cómo un hombre que predicaba la fe y la humildad había podido caer en semejante degradación. El juicio de Isaac tuvo lugar unas semanas después, en una sala de audiencia abarrotada de curiosos, periodistas y fieles que querían ver con sus propios ojos la caída de aquel a quien una vez veneraron. Las mujeres de la iglesia, decididas a obtener justicia, se presentaron a declarar, una tras otra, para contar lo que habían vivido. Jenny relató, con la voz quebrada por la emoción, cómo Isaac la convenció de que era una elegida, escogida por Dios para cumplir una misión especial a su lado. Describió las manipulaciones, las promesas y cómo él utilizó su posición para hacerla traicionar sus valores y su familia. Varias veces tuvo que detenerse para recobrar el aliento, abrumada por las lágrimas, pero continuó, decidida a hacer oír la verdad. Luego testificó Fatou, explicando cómo Isaac se aprovechó de su momento de vulnerabilidad mientras atravesaba una crisis en su matrimonio. Me dijo que era una señal de Dios, que nuestras almas estaban destinadas a encontrarse. Yo quería tanto creerle que ignoré todas las señales de advertencia. Después fue el turno de Abba, quien, con la mirada baja, confesó haber quedado embarazada del pastor. Me dijo que era un milagro, que Dios había decidido bendecirme a pesar de mi matrimonio infértil. Le creí, pero hoy sé que fue una mentira. Los testimonios se acumularon, y la magnitud de los abusos de Isaac quedó clara para todos. El abogado defensor intentó presentar a Isaac como un hombre débil, abrumado por su poder y sus responsabilidades, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de algunas conversaciones, los mensajes intercambiados, las cartas, todo mostraba hasta qué punto Isaac había manipulado a esas mujeres escondiéndose tras la máscara de la espiritualidad. Cuando llegó el momento de que Isaac hablara, se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, murmuró, con la voz rota. No sé cómo llegué a esto. Quería ayudar a estas mujeres, guiarlas, pero me perdí en el camino. Dejé que mi orgullo y mis deseos me controlaran. No merezco su perdón, no merezco la misericordia de Dios. El juez, impasible, escuchó sus disculpas, pero las pruebas eran demasiado contundentes como para que el arrepentimiento de Isaac pudiera excusarlo. Tras deliberar, el veredicto fue claro: Isaac fue condenado a 1 año de prisión por abuso de confianza, manipulación y explotación de personas vulnerables. Además, se le prohibió regresar a la ciudad, su nombre asociado para siempre a la traición de la fe y la confianza de sus fieles. Al salir de la sala de audiencias, Isaac echó una última mirada a las mujeres a las que había engañado. Jenny, Fatou, Abba, todas esas mujeres a quienes había usado para satisfacer su ego y sus deseos. Quiso decirles algo, pero ninguna palabra salió. Ellas desviaron la mirada, negándose a prestarle la más mínima atención, y fue en ese silencio que comprendió que su verdadero castigo no sería la cárcel, sino el peso de su propia conciencia, que lo perseguiría por el resto de sus días. El sonido metálico de la puerta de la prisión resonó, marcando la liberación de Isaac. Después de 1 año de encarcelamiento, cruzó lentamente el umbral, deslumbrado por la luz del día, que parecía casi irreal después de tanto tiempo entre los grises y sombríos muros de su celda. Pero esa luz no le trajo el consuelo esperado. Solo resaltó la dolorosa realidad que lo esperaba. Ya no era el pastor carismático y respetado que había sido. Ahora solo era un hombre roto, un paria rechazado por la sociedad. Isaac se quedó allí, solo, con una bolsa de plástico que contenía sus escasas pertenencias, una vieja Biblia, algunas prendas gastadas y una foto de su madre, que siempre había guardado cerca.
Esa foto era todo lo que le quedaba de su pasado, un pasado que él mismo había arruinado con sus decisiones y mentiras. Al dar sus primeros pasos fuera de la prisión, se dio cuenta de que el mundo había seguido adelante sin él. Nadie lo esperaba, nadie se había preocupado por su destino durante su reclusión. Incluso los pocos amigos que creía tener nunca le escribieron, y su familia, ya distante, lo había renunciado para siempre. La iglesia que había construido con sus propias manos, ese santuario que tanto había amado, había sido clausurada. Las autoridades religiosas habían condenado sus acciones, y el edificio había sido demolido, como si nunca hubiera existido. Desorientado, Isaac deambuló por las calles de la ciudad, arrastrando los pies como un fantasma. Volvió instintivamente a los barrios que frecuentaba antes, pero esos lugares ahora parecían extrañamente ajenos, como si ya no lo quisieran allí. Las miradas que le lanzaban estaban llenas de desprecio y juicio. Algunos lo reconocían y murmuraban a su paso: «Es él, el pastor que engañó a todos». ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia gente? Cada palabra era una flecha que se clavaba en su corazón ya destrozado. Isaac buscó un lugar donde dormir, pero las puertas se cerraban una tras otra. Las posadas se negaban a recibirlo, y las pocas personas que conocía anteriormente ya no querían tener nada que ver con él. «Lo siento, Isaac, pero no puedo ayudarte. Debo pensar en mi propia familia», le decía un viejo amigo antes de cerrar la puerta. Esa indiferencia y rechazo lo llevaron de regreso a sus recuerdos más oscuros, a su infancia, cuando conoció la pobreza y la soledad. Cansado y hambriento, encontró refugio bajo un puente, donde otras almas errantes como él habían hecho su hogar. Cada noche, se envolvía en una vieja manta sucia, su cuerpo temblando bajo el frío, mientras los ruidos de la ciudad resonaban como un eco lejano de la vida que había llevado antes. Fue allí, bajo ese puente, donde Isaac comenzó a enfrentar realmente sus demonios. Las palabras sagradas que una vez predicó, las mismas que usó para manipular y seducir, volvían a atormentarlo. Cada versículo, cada pasaje que recitó con tanta devoción, ahora sonaban como reproches. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa frase, que había utilizado para justificar sus actos frente a algunas mujeres, ahora pesaba sobre él como una carga aplastante. Empezó a recitar oraciones, no para pedir perdón, sino simplemente para recordar lo que se sentía tener fe en algo, tener un propósito. Pero las palabras parecían vacías, desprovistas de sentido. Había traicionado la palabra divina, había desviado la fe de tantas personas para satisfacer sus propios deseos. ¿Cómo podía siquiera esperar ser perdonado? Una noche, mientras estaba sentado cerca de un fuego encendido por otro sin hogar, una anciana se le acercó. Tenía el cabello gris, su rostro marcado por los años, pero sus ojos brillaban con una extraña luz. «Tú también buscas redención, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Isaac levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?», murmuró, su voz ronca por el poco uso en esos días. La mujer sonrió tristemente. «Porque he visto a hombres como tú antes. Hombres que creían poder escapar de sus pecados, pero que siempre terminan regresando al lugar donde todo comenzó». Se sentó a su lado, extendiendo las manos hacia el fuego para calentarse. «Tienes un largo camino por recorrer, hijo, pero el primer paso es reconocer que no estás por encima de los demás. La fe, la verdadera fe, no consiste en guiar a los otros. Consiste en caminar junto a ellos». Esas palabras resonaron profundamente en Isaac, mucho más que cualquier sermón que hubiera dado en su vida. Por primera vez en meses, se permitió llorar. Lloró por sus errores, por las vidas que había destruido, por la fe que había traicionado. La anciana permaneció a su lado, en silencio, ofreciéndole simplemente su presencia, su humanidad. Los días siguientes fueron difíciles, pero Isaac comenzó a ver las cosas de otra manera. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir qué haría con su futuro. Empezó a ayudar a los otros sin hogar, compartiendo lo poco que tenía, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de consuelo. Poco a poco, empezó a entender que la redención no se encontraba en la grandeza o en el poder, sino en los pequeños actos de bondad y compasión. Un día, mientras mendigaba en una calle concurrida, una mujer se detuvo frente a él. Era Jenny. Lo miró durante un largo momento, sorprendida de verlo en ese estado.
Isaac, eres tú de verdad, murmuró, con lágrimas en los ojos. Isaac bajó la cabeza, avergonzado. Sí, soy yo, el mismo Isaac que te engañó, que rompió tu confianza. No merezco tu perdón, Jenny. No merezco nada. Jenny se arrodilló frente a él, poniendo una mano en su hombro. Tal vez no merezcas mi perdón, Isaac. Pero no me corresponde a mí juzgarte. A veces, la vida nos da una segunda oportunidad, y depende de cada uno aprovecharla. Esas palabras fueron como una bocanada de aire fresco para Isaac. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún tenía una oportunidad de reconstruirse, de recuperar algo de dignidad. No sería fácil, y no sucedería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a intentarlo. Continuó errando, pero esta vez, tenía un propósito. Ya no buscaba recuperar la gloria o la admiración, sino simplemente ser un hombre mejor. Cada día se levantaba, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban, listo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Y así, Isaac, el hombre caído, comenzó su verdadero viaje hacia la redención. No como pastor, no como guía espiritual, sino como un hombre que simplemente buscaba encontrar la paz entre las ruinas de su propia vida. Los días pasaban, luego las semanas, e Isaac continuaba deambulando por la ciudad, un alma en busca de sentido, un hombre roto por sus propios errores. Había aprendido a disolverse en el anonimato de las calles, a aceptar la dureza de la vida sin hogar y a encontrar pequeñas alegrías donde pudiera. Cada mañana se despertaba bajo su puente habitual, con la espalda adolorida y el cuerpo helado, pero se levantaba de todos modos, decidido a no ceder de nuevo a la oscuridad. Fue en una de esas jornadas, mientras caminaba sin un rumbo claro, cuando se cruzó con un anciano que tocaba la guitarra a la entrada de una estación de metro. La melodía, suave y melancólica, parecía hablar directamente al alma de Isaac. Se detuvo a escuchar, transportado por las notas que flotaban en el aire. Cuando la canción terminó, el anciano levantó la mirada y le sonrió. Pareces un hombre que lleva una carga pesada, amigo. Isaac asintió. No tienes idea, respondió, con una sonrisa triste. El anciano dio unas palmaditas en el banco a su lado, invitándolo a sentarse. Isaac aceptó la invitación, agradecido de encontrar a alguien que no lo juzgaba por lo que había sido. La música siempre ha sido mi refugio, comenzó el hombre. Cuando el mundo se vuelve demasiado duro, demasiado cruel, toco. Me recuerda que, a pesar de todo, aún hay belleza por descubrir. Estas palabras tocaron el corazón de Isaac. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo odiándose y juzgándose que había olvidado buscar la belleza en el mundo que lo rodeaba. Se giró hacia el anciano, con lágrimas brillando en sus ojos. He cometido errores terribles, confesó. Abusé de la confianza de las personas, traicioné mi fe. No sé si merezco encontrar esa belleza. El anciano lo miró largo rato antes de responder. Todos tenemos cicatrices, cargas que llevamos. Pero no son nuestros errores los que nos definen, sino lo que hacemos después. La verdadera fortaleza, amigo, es levantarse y seguir caminando, incluso cuando todo parece perdido. Isaac pasó los días siguientes reflexionando sobre estas palabras, buscando una manera de reconstruir su vida, de redimirse, no ante los ojos de los demás, sino ante los suyos propios. Empezó a involucrarse más con los otros sin hogar, compartiendo con ellos los escasos recursos que lograba obtener. Se convirtió en un pilar de esa pequeña comunidad, ofreciendo un oído atento, palabras de consuelo y, en ocasiones, una sonrisa reconfortante. Un día, mientras ayudaba a un joven a limpiar una herida infectada, Isaac se dio cuenta de algo importante. No necesitaba una iglesia, un título ni un estatus para traer luz a los demás. La fe que siempre había predicado, la compasión que tanto alababa, podían manifestarse en los gestos más simples, en los actos más humildes. Así comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, acción por acción. Poco a poco, la gente comenzó a notarlo. Un dueño de restaurante, que solía pasar por la calle donde Isaac ayudaba a los sin hogar, lo observó un día distribuyendo comidas calientes que había obtenido gracias a una asociación benéfica. Impresionado por la forma en que Isaac cuidaba de los demás a pesar de su propia situación, decidió ofrecerle un empleo. Es algo modesto, le dijo el hombre, tendiéndole un delantal, solo un trabajo de lavaplatos,
pero creo que lo necesitas. Para Isaac, ese gesto fue mucho más que una simple oferta de trabajo. Fue una señal de que era posible reconstruirse, recuperar la confianza de los demás, poco a poco. Cada día se dirigía al restaurante, trabajando sin descanso, sin quejarse, agradecido por cada instante. El dueño, al ver su dedicación, empezó a darle más responsabilidades, permitiéndole ayudar en la cocina e incluso servir a los clientes. Una noche, mientras Isaac terminaba su turno, una mujer joven entró al restaurante. La reconoció de inmediato, era Jenny. Un momento de pánico lo invadió y estuvo a punto de huir, pero se obligó a quedarse, a enfrentar la realidad de sus actos. Jenny lo miró, con una extraña compasión en sus ojos. «Veo que has encontrado una forma de continuar», dijo en voz baja. Isaac bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No sé si merezco seguir viviendo», Jenny confesó, con la voz temblorosa. «Pero trato de hacer lo correcto». Jenny colocó una mano en su brazo. «La redención no se mide por lo que merecemos, Isaac. Se mide por lo que hacemos por los demás. Sigue haciendo el bien, y tal vez, algún día, encuentres la paz». Esa noche, Isaac regresó a su hogar temporal, con las palabras de Jenny resonando en su mente. Por primera vez en años, se permitió creer que la redención era posible. Se dedicó a trabajar con más empeño, no para obtener perdón, sino porque finalmente había comprendido que la esencia de la fe, de la verdadera fe, residía en el amor incondicional hacia los demás. Retomó su viejo libro de oraciones, aquel que había recibido en prisión, y comenzó a leerlo de nuevo, pero esta vez con un corazón sincero. Las palabras sagradas, que alguna vez usó como excusa para manipular y dominar, adquirieron un nuevo significado. Cada pasaje, cada versículo, era una lección de humildad, un recordatorio de que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en la capacidad de servir, amar y sacrificarse por el bienestar de los otros. Unos meses después, Isaac se encontraba dirigiendo una pequeña organización caritativa, ayudando a las personas sin hogar y a quienes estaban en dificultades. Los fondos eran limitados, los recursos a menudo insuficientes, pero no se desanimaba. Organizaba recolectas de ropa, distribuía alimentos y escuchaba las historias de aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Un día, mientras servía una comida a un joven, éste lo miró y le dijo: «Usted es un hombre de fe, ¿verdad?». Isaac sonrió suavemente. «Soy un hombre que lo intenta», respondió simplemente. La lección que había aprendido, la verdadera lección, no era la que predicó desde un púlpito de madera. Era la que vivía cada día, la que le recordaba que la integridad, la sinceridad y el amor desinteresado eran las únicas verdaderas fuerzas en este mundo. Sabía que su camino hacia la redención sería largo, que enfrentaría aún obstáculos, dudas y momentos de debilidad. Pero esta vez, estaba listo para enfrentarlos, no como pastor o hombre de Dios, sino simplemente como Isaac, un hombre que había decidido no dejar que la oscuridad volviera a guiar sus pasos. Suscríbete para apoyar nuestro canal de YouTube, por favor.